Seguir nuestras charlas entrando en el tema de estómago y duodeno. Empezaremos este capítulo con una descripción ligera, rápida, de las técnicas de imagen utilizadas y las modalidades de equipos utilizados para la obtención de estas imágenes. El estudio del estómago y duodeno requiere ineludiblemente la utilización de medios de contraste. El examen de rutina de la enfermedad gastroduodenal con contraste es el estudio varitado más frecuentemente solicitado, habiéndose demostrado que el aplicado con la técnica de doble contraste, es decir, de un contraste positivo como es el sulfato de bario, mezclado o en simultaneidad con un contraste negativo que es el aire, se volvió técnicamente superior a los estudios con relación a los estudios contrastados simples. Cuando hay sospecha de perforación o se está valorando una anastomosis reciente que podría presentar fugas por dehiscencia de suturas, etc., se emplea el contraste iónico hidrosoluble. Sin embargo, está contraindicado si existe el riesgo de aspiración o sospecha de fístula gastrotraqueal o traqueobronquial con el trayecto digestivo esofágico en la mayor parte de los casos, debido a que la hiperosmolaridad del contraste iodado puede precipitar un edema de pulmón, y en estos casos se emplea entonces el contraste no iónico, pero aún así es recomendable recurrir al bario de baja densidad muy diluido con las precauciones del caso. El moderno estudio varitado bifásico, es decir, el simple con contraste varitado y nada más, y el segundo paso con el aditivo del aire, con el segundo contraste, el negativo, debe incluir esofagogramas con contraste doble y simple, imágenes con compresión del antro gástrico, etc., imágenes con doble contraste del estómago y duodeno, y una valoración de la motilidad esófago-gastroduodenal. Otros métodos de estudio que podrían aplicarse serían el de la tomografía computarizada y el de la ultrasonografía. En relación a este primer mecanismo de obtención de imágenes mencionado, el de la tomografía computarizada, es útil en las alteraciones del tracto gastrointestinal para el estadiaje de las neoplasias y para la valoración de las patologías extramurales. No tiene una aplicación, digamos, preferencial porque no reúne las características de obtención de imágenes adecuadas para que pueda establecerse detalles del interior o de la luz del esófago terminal, del estómago o del duodeno, y en consecuencia el sistema de administración del medio de contraste iodado diluido no reúne precisamente características muy aconsejables para que puedan ser estudiados por tomografía computarizada estos segmentos del aparato digestivo superior. La ultrasonografía convencional tiene muy poca utilidad en las alteraciones gastroduodenales del adulto, a pesar de que a menudo sirve para ver el engrosamiento de la pared por un carcinoma gástrico y las alteraciones inflamatorias que podrían asentar en el tracto digestivo superior. No tiene otra aplicación justamente porque el contenido de aire que habitualmente se encuentra en estos segmentos del aparato digestivo superior contraindican absolutamente toda posibilidad de obtención de imágenes útiles, de imágenes que puedan servir como coadyuvantes de diagnóstico en estos segmentos
superiores del aparato digestivo. Pasamos a otro tipo de patologías o de alteraciones que en este caso más bien, si bien constituyen problemas de carácter anatómico más que nada, tienen sus consecuencias clínicas y dentro de este grupo de trastornos anatómicos y funcionales de características puramente benignas, tenemos a las hernias del hiato y entre ellas vamos a clasificar específicamente a dos, las que llamamos hernias por deslizamiento y las hernias paraesofágicas. En las hernias por deslizamiento tenemos el ascenso de la parte superior gástrica, que correspondería al fundus gástrico, hacia el compartimento torácico o supradiafragmático a través de un hiato diafragmático amplio y complaciente. Y como consecuencia de esto, obviamente, la unión esófago-gástrica se va a ubicar en el compartimento torácico. Este tipo de protrusiones gástricas transhiatales obviamente tienen sus manifestaciones imagenológicas y la manera más efectiva de obtener gráficas sobre este tipo de patologías es con la administración del contraste varitado por vía oral. Obviamente que si vamos a profundizar un poquitito más en otros hallazgos imagenológicos que podrían acompañar y que de hecho en un alto porcentaje de casos de hernias por deslizamiento se encuentra presente, es el reflujo gastroesofágico. Al perderse la configuración anatómica de la unión esófago-gástrica, del esfínter cardial en su posición anatómica abdominal o subdiafragmática con el ángulo de His entre el perfil yuxtagástrico del esófago terminal y la sobreelevación anatómica habitual que configura el perfil del fundus gástrico, que además de la funcionalidad ya preestablecida del esfínter cardial para evitar el ascenso del contenido gástrico nuevamente hacia el ducto esofágico, esta configuración anatómica, decíamos, se pierde con la hernia hiatal por deslizamiento y se constituye entonces el esófago y el estómago superior en un ducto único sin ningún tipo ya de configuración anatómica que colabore con el proceso de evitar el ascenso del contenido gástrico nuevamente hacia el segmento esofágico. Así que la complicación más frecuente de esta variante de hernia hiatal es el reflujo gastroesofágico y obviamente que las molestias que trae aparejada este trastorno funcional y el proceso de esofagitis péptica que ocasiona la presencia del jugo gástrico ácido en el segmento esofágico cuya mucosa no está preparada para tolerar ese grado de acidez, va a ocasionar procesos de cambios, de mutaciones de la mucosa esofágica clásica, que es de un tipo de estratificado simple. Vamos a ir teniendo cambios, cambio inflamatorio como la pérdida del paralelismo de los pliegues característicos del esófago, infiltración inflamatoria con edema y distorsión de la regularidad de estos pliegues en su paralelismo anatómico habitual y posteriormente, con el tiempo, el cambio de la característica celular, de la característica histológica de la mucosa esofágica distal por otra que trata de simular hasta cierto punto con las
falencias, de las diferencias celulares del caso, de una invasión, digamos así, de la mucosa gástrica hacia el segmento esofágico distal. Y estaríamos ahí entonces ante el cuadro que conocemos como la esofagitis por reflujo y la esofagitis de Barrett. Con esa distorsión de la celularidad que trae aparejada esto una metaplasia, una ectopia de la mucosa gástrica con los cambios celulares que por divisiones posteriores sabemos que podrían derivar, y de hecho en un alto porcentaje derivan en procesos neoplásicos de este segmento del ducto esofágico distal. La otra variante de hernia del hiato es la que llamamos las paraesofágicas. En este caso, la unión esófago-gástrica, el esfínter cardial, se encuentra en su ubicación anatómica habitual, es a nivel abdominal superior y en posición subdiafragmática. Y la parte superior del estómago, es decir, la parte fúndica y parte de la parte del segmento corporal vertical ascienden a través de también un hiato diafragmático complaciente y se ubican en paralelo al segmento esofágico inferior. Este ascenso hace que se pueda ver en una radiografía simple de tórax, a veces como un hallazgo puramente casual, la presencia de un nivel hidroaéreo superpuesto a la silueta cardíaca. Normal y habitualmente, esta variedad de hernia hiatal paraesofágica no trae aparejados síntomas clínicos, pero eventualmente podrían derivarse en otras variantes que sí tienen una gravedad y se constituyen, digamos, en un cuadro de urgencia médica, como sería la posibilidad de que el segmento gástrico supradiafragmático tenga un trastorno de la irrigación sanguínea y pueda entonces ir progresando hacia lo que conocemos como una estrangulación de esa parte gástrica herniada y los riesgos que podrían derivarse del diagnóstico, digamos, no pronto, no adecuado, y de la terapéutica que podría o debería ser empleado para estos casos. Otro capítulo relacionado al estómago, que constituye una parte bastante amplia e inespecífica en su etiología, son las llamadas gastritis. En estos cuadros de gastritis la radiología tiene un papel limitado y solamente las alteraciones mucosas superficiales podrían ser detectadas, pero normal y habitualmente no llegan a tener estos cambios una magnitud suficiente como para visualizarse en estudios contrastados gástricos. Pero podrían eventualmente presentarse algunos cambios ya cuando este proceso de gastritis tiene una prolongación adecuada en el tiempo, como para haber ya ocasionado cambios anatómicos demostrables con la contrastación del ámbito gástrico. Podríamos encontrar en ese caso un engrosamiento o a veces atrofia de pliegues, aumento de la rugosidad de estos pliegues, una distorsión bastante llamativa y eventualmente también un engrosamiento de la pared gástrica. Ya obviamente este último detalle mencionado escapa a la simple exploración contrastada del estómago y entraríamos entonces a buscar ese cambio con otras modalidades de obtención de imágenes, que estaría en primer lugar la ecografía como el elemento
de diagnóstico, coadyuvante de diagnóstico más fácil, al cual más fácilmente se tiene acceso, y posteriormente también podríamos recurrir al uso de la tomografía computarizada. Las gastritis erosivas, las que estábamos mencionando como una etapa bastante avanzada y prolongada en el tiempo de esta irritación química normal y habitualmente péptica, es decir, donde el propio jugo gástrico es el ocasionante de esta patología, que podría hasta llegar a erosionar, a destruir la superficie mucosa gástrica, y que estos cambios erosivos podrían tener características agudas cuando se presentan algunas complicaciones como ser la hemorragia digestiva o algunos cambios crónicos como los que mencionamos, como la distorsión y engrosamiento de los pliegues, y eventualmente la simultaneidad de sangrado también acompañando estos cambios anatómicos evidenciables por un estudio contrastado del estómago. No debemos olvidar que tenemos algunas causales como el alcohol, la aspirina, el café y otros antiinflamatorios no esteroides, pero la mayoría de estos procesos gastríticos son idiopáticos. Así que cuando tenemos evidencia, relatos por la historia clínica de los pacientes con estas molestias referidas, con los hallazgos radiológicos que mencionamos ya, y el antecedente de ingesta de alcohol, digamos, en forma no precisamente social, sino ya habitual, o la adicción al consumo de aspirina y de otros antiinflamatorios, incluyendo en etapas ya, o patologías, perdón, ya mucho más, digamos, graves, como el uso prolongado de corticoides, las gastritis podrían llegar fácilmente a etapas erosivas y con el consiguiente sangrado del interior gástrico. Sabemos que estos sangrados normal y habitualmente no suelen ser masivos, sino que vamos a tener sangrados mínimos y probablemente no relacionados precisamente con la ingestión de alimentos ni otro tipo de, digamos, de actividades digestivas de una persona.